ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. También se pueden definir así: un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente. Se considera que los factores abióticos y bióticos están ligados por las cadenas tróficas, o sea, el flujo de energías y nutrientes en los ecosistemas. Este concepto, que fue introducido en 1935 por el ecólogo inglés Densel, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos, por ejemplo, plantas, animales, bacterias, protistas y hongos, que forman la comunidad, y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. Existen diversos tipos de ecosistemas clasificados de acuerdo al hábitat en que se ubican. Ecosistemas acuáticos, los más abundantes. Casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos tiene lugar bajo el agua, es decir, en mares, océanos, ríos, lagos y nichos submarinos profundos. Ecosistemas terrestres tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua, en sus posibles variaciones: montañas, planicies, valles, desiertos, etc. Esto implica diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la diversidad de la vida en estos ecosistemas es enorme, mayoritariamente de insectos y de aves. Ecosistemas mixtos, aquellos en que se combinan el acuático y el terrestre, anfibio, ya que la vida animal de estos ecosistemas se halla mayormente en uno de los dos, pero requieren del otro para reposar, alimentarse o procrear. Ecosistemas microbianos es el de los organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los medios ambientales, tanto acuáticos como terrestres, e incluso dentro de organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal. ¿Qué es un ecosistema terrestre? Se llama ecosistema terrestre a aquellos que tienen lugar en el suelo firme y en el aire o en los accidentes geográficos, montañas o etc. Lugares en donde encuentran todo lo que necesitan para nacer, crecer y reproducirse. Se distingue de los ecosistemas acuáticos y de los mixtos, en que no presentan una predominación de grandes cuerpos de agua, como lagos, ríos o mares. Aún así presenta diversos rasgos de precipitación dependiendo de sus características geográficas y climáticas. La fauna terrestre así se ha adaptado hace millones de años a la rigidez del suelo y a la sequía del aire, comparada con el agua en donde se originó, mediante extremidades sólidas para caminar en lugar de nadar, y pieles con capacidad de humectación propia para no desecarse. Los animales voladores, terrestres y subterráneos cohabitan en los ecosistemas terrestres. De manera similar, estos ecosistemas son algunos de los más afectados por la contaminación y por la incidencia de las actividades humanas, con la tala, expansión urbana o la acumulación de desechos sólidos. El agua resulta un factor de importancia capital para la vida de los ecosistemas terrestres, ya que solo la reciben de parte de las lluvias
que en algunos ambientes puede ser muy escasa. No obstante, la vida en la Tierra cuenta con otras ventajas como la mayor presencia de luz y la limpieza del ambiente, así como enormes plataformas en las que crece la vida vegetal hasta las alturas y una gran diversidad climática y topográfica. Al mismo tiempo, en los ecosistemas terrestres, el viento es el principal agente de erosión, así como de transporte de ciertas especies. En ellos convive la vida vegetal con la animal, la micótica, la microbiológica y la anfibia. En las selvas, por ejemplo, la biodiversidad alcanza algunos de sus mayores límites conocidos. Los ecosistemas terrestres son abundantes y pueden clasificarse conforme a sus características climáticas y a los factores abióticos presentes en ellos. Los áridos, aquellos de baja incidencia de precipitación y por lo tanto enorme sequía, con temperaturas altas el día y bajas de noche, o bajas y medias aún como el desierto polar ártico, y condiciones difíciles para la vida. Suele haber poca vegetación y vida muy especializada a las condiciones. Praderas, ecosistemas de vegetación baja y por lo general en planicies inundables o no durante la época de lluvia, en los que la vida animal abunda y suele haber gran variación climática durante las estaciones. Selvática, por lo general presenta grandes acumulaciones de vegetación tupida de gran tamaño, con sotobosques muy bajo y enormes acumulaciones de materia orgánica. Son hervideros de vida, con miles de especies de todo tipo y ciclos climáticos cálidos y húmedos, usuales del Ecuador. Montañosos, usualmente mixtos, combinando otros ecosistemas pero tendiendo hacia el árido a medida que se asciende en las montañas, dada la baja del oxígeno y de las temperaturas. Desiertos cálidos, los ecosistemas áridos por excelencia con vegetación xerófita, adaptada al extremo calor diurno y a la poquísima precipitación, pero con una fauna muy particular que se refugia del calor como puede. Ocupa actualmente 1/3 del planeta. Selva tropical húmeda, ubicada en las regiones del Ecuador de América y África, se trata de enormes aglomeraciones de vida vegetal y animal, en hábitats cerradas y de abundantes precipitaciones. Suelen darse en regiones calurosas sin estaciones más allá de una época seca y otra de lluvia. Son las regiones con más biodiversidad del planeta. Pastizales, llamadas también herbazales o praderas, son ecosistemas en los que predomina una vegetación herbácea, es decir, de hierbas de baja altura. Suelen darse en lugares de baja precipitación y temperaturas templadas, con veranos intensos e inviernos fríos. Taiga, también llamado bosque boreal o bosques de coníferas. Se trata de grandes formaciones cerradas de vegetación alta, consideradas la mayor masa forestal del planeta. Se ubica en las zonas frías del norte de Rusia y Siberia, en el norte de Canadá y de Europa, y tienen temperaturas de 16 centígrados en verano
y de -30 °C en invierno. Es decir, una enorme variación térmica. Su fauna está compuesta de pequeños mamíferos y depredadores terrestres y aéreos principalmente. Pasemos con los ecosistemas acuáticos. Un ecosistema acuático es todo aquel ecosistema que se desarrolla en un cuerpo de agua de diverso tamaño y naturaleza, lo cual incluye mares, lagos, ríos, pantanos, arroyos, lagunas y costas. En ellos juega un rol vital la naturaleza de agua, sus ciclos, así como el contenido orgánico presente en ella, tanto de fuentes naturales como sedimentarias. Los ecosistemas acuáticos se dividen a grandes rasgos en ecosistemas marítimos, los pertenecientes al océano y a sus costas. El ecosistema de agua dulce, ríos, lagos, lagunas y arroyos, pues de acuerdo a las características físicas y químicas de cada uno tendrán una fauna y flora distinta, adaptada a las condiciones vitales lo mejor posible. Los ecosistemas marinos son sumamente variados y ricos en fauna y flora, en un rango amplio desde microorganismos, mamíferos marinos, peces, moluscos, hasta grandes depredadores y formas vegetales estáticas y móviles. Recordemos que de allí proviene la vida en el planeta. Estos ecosistemas se adaptan a las profundidades a las que se encuentren y que a grosso modo podemos clasificar en 4 zonas. Intermareas, la zona en que el mar se conecta con la tierra firme, sea por la superficie o subterráneamente. Es una zona de mucho cambio y gran movimiento y erosión. Mar abierto, también llamado zona pelagógica, es la región más densamente poblada y de mayor temperatura, que descienden paulativamente a medida que se desciende en altura. Abarca la superficie oceánica y los primeros cientos de metros de profundidad. Fondo oceánico, zonas de mayor frialdad y menor incidencia de luz, en las que impara la arena y la vida se torna más feroz y silenciosa. Suele estar bajo cientos de metros de profundidad. Zona abisal o béntica. Es la región más profunda del océano, ubicada en fosas y grietas del suelo oceánico, que producen a regiones sin luz solar. Baja presencia de materia orgánica, aunque posee una lluvia constante de residuos de las capas superiores, gigantescas presiones acuáticas y una fauna adaptada a estas. Condiciones cuyas formas y mecanismos de supervivencia suelen ser llamativos o sorprendentes. Los ecosistemas de agua dulce, por otro lado, se subdividen de acuerdo a los movimientos de agua en 3 tipos. Humedales, regiones terrestres que se inundan durante buena parte del año y que pueden enfrentar igualmente periodos breves de sequía. Suelen prociclar el encuentro de ecosistemas acuáticos con otros terrestres. Lénticos, aguas quietas o de poco caudal como los lagos, lagunas y estanques. Contienen mayor materia orgánica en suspensión en el agua. Lóticos, sistemas de agua corrientes como ríos,
riachuelos, arroyos, etc. Presentan mayor movimiento y mayor convivencia de especies entre peces, reptiles, anfibios o aves. Características de un ecosistema acuático. La flora acuática está compuesta de algas, corales y otras formas fotosintéticas. Los ecosistemas acuáticos son numerosos y abundantes en vida, por lo que suelen presentar complejas cadenas tróficas de animales adaptados a las condiciones puntuales del agua, su salinidad, sus corrientes, etc. En el caso de los ríos, muchos de ellos dependen de los elementos terrestres, arrastrados o disueltos por la corriente, así como de la presencia o ausencia mineral o de material orgánico en los suelos que recorre, con la excepción de los anfibios y reptiles acuáticos, muchos de los cuales se desenvuelven en el agua pero retornan a tierra a desovar. La mayoría de los animales de estos ecosistemas están adaptados a la permanente inmersión en el agua, por lo que dependen del equilibrio biótico de esta. Lo mismo ocurre con la flora, en su mayoría compuesta por algas, corales y otras formas fotosintéticas que abundan en las regiones más superficiales donde hay más luz solar. En las ciénegas, en cambio, donde el agua es oscura y llena de restos orgánicos, la vida se adapta a la baja concentración del oxígeno. Ejemplos de ecosistemas acuáticos. Manglares de agua, densas y oscuras, de poco movimiento, por lo general suelos arcillosos cubiertos de materia orgánica en descomposición. Predominan peces pequeños y formas de vida anfibia, así como los manglares, árboles cuyas raíces características sobresalen al agua. Línea costera. Las costas de los mares cálidos son particularmente abundantes en vida animal y vegetal, y por esto son las regiones de peces más usuales. Arrecifes coralinos, bancos de peces y diversas cadenas tróficas integran sus aguas azules. Estanques, caracterizados por aguas de muy poco movimiento y alta presencia de materia orgánica proveniente de árboles vecinos, suelen albergar una enorme variedad de vida microscópica, así como pequeños peces e insectos. Océano polar. Las aguas heladas de los polos, abundantes en y tierra congelada, albergan también una flora mínima, por lo general bacteriana, y distintos animales adaptados al frío intenso, como mamíferos acuáticos, peces de agua fría, etc. La importancia de mantener los ecosistemas es que son la vida de nuestro mismo planeta. Los seres humanos nos hemos dado esa libertad de destruirlos poco a poco, lo cual va a ser causa de la desaparición de tal. Las consecuencias son graves, ya que pueden afectar tanto la vida humana como del planeta.
ya que si no hacemos nada para corregir estos daños, nuestra vida se verá muy afectada, por lo cual es mejor brindarles su espacio y libertad que se merecen.